Agenda Cultural, soy Jennifer Salazar, los voy a acompañar en esta edición y muy atentos porque hoy vamos a conversar sobre el Observatorio Pre-Inca Solar Chinquillo que postula para formar parte del patrimonio de la UNESCO. Más adelante vamos a conversar sobre ello, pero ahora queremos hablar un poco del programa de formación de públicos de Gran Teatro Nacional que forma parte de la red Iberoamericana de Desarrollo de Audiencias junto a otros teatros y programas de Argentina, Chile y Uruguay. El próximo año llegará también a provincias. El Teatro Nacional viene impulsando año a año el programa de formación de públicos, no solo dirigido a escolares, sino también a personas de la tercera edad, a las familias a través de las visitas guiadas. Este 2019, el programa ha implementado la visita de los diversos elencos a los colegios de Lima. El programa no está diseñando talleres de arte, sino lo que estamos haciendo es brindarles la oportunidad a los escolares y también, por supuesto, a los docentes de tener un primer acercamiento con los artistas que están desarrollando géneros como, por ejemplo, el folclore, el ballet, la lírica, la ópera, la música sinfónica, que son los géneros que se trabajan aquí principalmente gracias a los elencos nacionales, ¿no? A través de estas visitas, los alumnos y sus maestros han experimentado lo que significa ser parte de un espectáculo al que muy pocas veces tienen acceso. El próximo paso será llegar a provincias. Tenemos muy buenas noticias. Desde el programa de formación de públicos vamos a llegar a 10 regiones del país llevando la función didáctica de Teatro Trueno. Trueno es una coproducción, es la cuarta coproducción que tiene el Gran Teatro Nacional junto con el British Council para hacer funciones didácticas de teatro. El Gran Teatro Nacional ha logrado este año no solo ampliar esta iniciativa de formación de públicos con los colegios, sino también involucrar al público en general a través de los conciertos brindados en Afuera Fest, en donde los asistentes vivieron una verdadera fiesta. El Afuera Fest nació con la intención de que el teatro pueda recibir efectivamente a nuevos públicos. El que esta actividad se realice en la terraza, fuera de la sala principal del teatro, también era una característica que queríamos explotar. Pero lo otro también es que, dado que somos un teatro que presenta como parte de su programación géneros como la música sinfónica, como la lírica, como la ópera, nos pusimos el reto de invitar a 8 bandas que puedan ellos hacer a su estilo 8 piezas clásicas. El adulto mayor también es una pieza fundamental en este proceso de formación de públicos, a través de las visitas guiadas y las clases maestras. Para nosotros, recibir al adulto mayor es de vital importancia. Tenemos a estas comunidades de señoras y señores maravillosos que quieren tener nuevas experiencias. Este programa ha diseñado visitas guiadas también como conciertos didácticos exclusivamente para este público, con la intención de tener espacios de relacionamiento con ellos, espacios donde ellas y ellos pueden conocer a otras personas, pero sobre todo es un espacio donde ellos pueden compartir sus experiencias. A partir del mes de febrero del 2020, el programa presentará su nuevo cronograma de actividades, todas gratuitas. Amigos, considerado una leyenda viva de la guitarra peruana, Manuel Chaprado cumple 50 años de trayectoria artística y su aniversario lo celebrará acompañado de la Orquesta Sinfónica Nacional del Perú, justamente en el Gran Teatro Nacional. El guitarrista Manuel Chaprado cumple medio siglo laborando en el rescate, difusión y fortalecimiento de la música y cultura del Perú. Es uno de los máximos representantes de la música peruana en el mundo. La leyenda de la guitarra nos presenta un concierto de gala que contará con la participación especial de la Orquesta Sinfónica Nacional del Perú y destacados invitados de la vertiente tradicional andina.
El programa incluirá concierto de guitarra, poesía y canto quechua, contrapunto de arpa y violín indígenas, huaynos, yarabíes y mulisas, donde el guitarrista y cantautor hará un viaje de retorno a las raíces a través de un selecto repertorio de temas clásicos del norte, centro y sur del país. En Londres recibió elogios del genial guitarrista inglés Jimmy Page, fundador de Led Zeppelin. Estuvimos en Londres hace algún tiempo en el marco de un aniversario de un programa. Entonces allí conocí efectivamente a este guitarrista mítico con quien conversamos un poco acerca de la música en general y en particular sobre la importancia de la música andina, de la música de los países con culturas antiguas como las nuestras. Entre los entendidos, Manuel Chaprado no solo es un excepcional ejecutor de la guitarra andina, cuya técnica tiene recursos inacabables, sino un artista comprometido con la música del Perú más profundo, un conservador de melodías que suenan en los días de fiesta en los pueblos más recónditos y que él registra antes que se las lleve el viento del olvido. En términos generales soy autodidacta, nunca tuve un profesor, un maestro, así, digamos desde un punto de vista técnico, pero sí fui robando algunas técnicas en algunas tertulias con los amigos, así, etcétera, ¿no? Manuel Chaprado, 50 años, se realizará el 9 de diciembre a las 8 de la noche en el Gran Teatro Nacional. Mis amigos quedan todos cordialmente invitados a este concierto de aniversario a realizarse el día 9, lunes 9 de diciembre, el día de la batalla de Ayacucho, en el Gran Teatro Nacional, con la presencia de nuestra Orquesta Sinfónica Nacional, dirigida por el maestro Fernando Valcárcel, pero también vamos a tener la presencia de Luciano Quispe, gran arpista peruano. Presenta la muestra El Despertar de Huiracocha, más de 20 esculturas y grabados que representan la cosmovisión andina. Todos los detalles con nuestra compañera Claudia Álvarez. Hemos llegado hasta la Galería Típico en San Isidro para presentarles la exposición El Despertar de Huiracocha. Es una muestra que combina el movimiento Artoy, la cultura pop y sobre todo la cosmovisión andina expresada en estos personajes que vemos en pantalla. Y precisamente vamos a conversar con uno de los líderes del movimiento, del colectivo Jumping Lomo, Guillermo Fajardo, quien nos va a dar todos los detalles sobre esta exposición. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Guillermo, la base de esta muestra es la cultura precolombina. Sí, más que todo la cosmovisión andina en general. Lo que Yijin y yo queríamos lograr era un poco rescatar esa esencia, esa conexión que existía entre el hombre y la naturaleza, justamente en las culturas precolombinas. Y es así que vamos a poder ver personajes como la Mamapacha, el Dios Sol. Sí, nosotros decidimos de que una manera de poder expresar esa conexión era contar las historias de la creación según lo veían estas culturas. Entonces teníamos al dios Huiracocha, que es el dios de las varas, que tú lo encuentras en la cultura tiahuanaco, en la cultura guarias, en los incas. Y decidimos escoger para nuestro panteón dioses que estén en equilibrio, ya que toda la enseñanza de la cultura, de la cosmovisión andina es justamente ese equilibrio, ¿no? Tenemos al Inti, que es el dios sol, y a la Mamaquilla, que es la diosa de la luna, que es el día y la noche. Tenemos al Supay, que es el dios de la muerte, y a la Pachamama, que es la diosa de la fertilidad, para también nosotros así hablar un poco de este ciclo de la vida, que no es ni bueno ni malo, sino simplemente es parte de la naturaleza. Sí, continúa. Son piezas, esculturas, tenemos también lo que son banderines, una serie de piezas. Exacto. Nosotros realizamos esas esculturas que son piezas únicas en resina y también cuadros que están pintados sobre lienzo, que justamente también hablan sobre estos dioses. Nosotros nos gustaba bastante hablar de la dualidad de las deidades, y que son generalmente expresiones de las fuerzas de la naturaleza, por lo que también nuestras esculturas tienen este doble rostro, ¿no? Que te muestra esas dos caras que puede existir dentro de estas fuerzas.
Son piezas que si bien toman, como me decías, la cosmovisión andina, tienen cierto aire moderno que lo toman de este movimiento Art Toys. Exacto, nosotros justamente lo que queremos es revalorar todas estas enseñanzas, todas estas historias y toda esta simbología que existe en nuestra cultura y traerlos dentro del mundo mucho más moderno, para poder así llegar a generaciones más jóvenes y todo eso. Pero tenemos un espacio principal que lo componen estas 3 esculturas. Si nos puedas comentar más y darnos detalles sobre lo que la gente ve en pantalla ahora mismo. Bueno, primero que los personajes que ves están inspirados en la Fiesta de la Candelaria, es nuestro personaje principal. Y lo que quisimos hacer en esta ocasión es este personaje Candito, representarlo como la familia real de los incas, ¿no? Está el Candito Inca, Candito Coya y el Candito Auqui, que sería el príncipe. El Candito es el personaje principal que forma parte de la pieza líder del colectivo. De nuestro colectivo, sí, porque Candito en general se ha vuelto un símbolo que representa justamente lo que nosotros queremos enseñar, que es la cultura peruana llevada a la modernidad. Es muy fácil de identificar y es como que bastante amigable. Claro, lo importante también es acercar al público a la cultura a través de todo este movimiento, ¿no? Exacto, en este espacio nosotros lo que quisimos es crear una especie de trono, donde podríamos poner nuestra propia reinterpretación de la familia de los incas, y al mismo tiempo también quisimos presentar estos como guardianes del trono, que son los sacras. El sacra es un personaje por Cartambo Cusco, que justamente representa la fauna y representa lo silvestre. Nosotros nos pareció muy importante tener este personaje en la muestra, ya que todo lo que hablamos sobre la creación y sobre la cosmovisión justamente se reduce a eso, ¿no? En vivir guiado por la naturaleza. Tu socia Yejin, forman ustedes dos este colectivo, Jumping Lomo. ¿Cómo comenzó? ¿Cuál fue la idea original que los unió y sintieron que tenían que trabajar juntos? Bueno, nosotros nos conocemos de la universidad. Y nosotros estuvimos haciendo unos proyectos dentro de la universidad y uno de esos exploramos el rediseño de fiestas patronales en personajes de muñeco de trapo. Y nos gustó bastante. Ya cuando salimos inauguramos nuestra primera exposición de esos mismos personajes, pero en escultura. El principal era Candito. También. Y así nace toda Y así comenzamos con esta historia. Nos encanta viajar dentro del Perú, visitar las fiestas patronales, y algo que nos dimos cuenta era de que muchas carreteras, tipo en restaurantes que quieren acceder a turistas, usan el Spanglish para poder explicar los platos peruanos. Y así nosotros tomamos el Jumping Lomo. Jumping Lomo. Bueno, nos gustaba ese tipo de peruanidad que utilizan en ponerle el nombre. Muchísimas gracias, Guillermo. No, gracias a ti. Invitamos al público a ser parte de la exposición del colectivo Jumping Lomo. Lo van a encontrar solo hasta fines de diciembre en la Galería Típico en San Isidro. Con esta información regresamos a estudios. Gracias, Claudia, por estos detalles. Momento de hacer una pausa. No se muevan. Al regresar vamos a hablar todos los detalles de la postulación del Observatorio Solar Chinquillo a la lista de la humanidad por la UNESCO. Con eso más regresamos. Continuamos con más información. Muchas gracias por acompañarnos. Lo comentábamos antes de la pausa. El Observatorio Solar Pre-Inca de Chanquillo en nuestro país, en Perú, postula la lista de Patrimonio Mundial por la UNESCO. Para poder entender un poco en qué consiste esta postulación y el trabajo que se está realizando para tener esta importante distinción, nos encontramos con Iván Gessi. Él es arqueólogo y es el director del proyecto Chanquillo, a quien damos la bienvenida. Muchísimas gracias, Iván, por acompañarnos. En principio queremos entender cuál es la relevancia que tiene este espacio y por qué tendría que tener esta declaratoria de la humanidad. Bueno, mirando los últimos 20 años, si Chanquillo es declarado Patrimonio Mundial el próximo año, sería la tercera declaratoria en los últimos 20 años. Para que tengamos una idea de que esto no es algo que el Perú hace todos los años ni que ocurre todos los años, es algo realmente excepcional. En segundo lugar, Chanquillo ha llegado a esta posición y merece ser reconocido como Patrimonio Mundial para orgullo de todos los peruanos, porque es un observatorio solar
único en el mundo. En el mundo antiguo se han conservado pocos observatorios, pocos lugares que nosotros podamos tener la certeza que fueron utilizados con fines astronómicos. Son pocos lugares donde tenemos eso y pocos que podemos estudiar. Pero de los pocos que se han conservado, Chanquillo es uno de ellos. Chanquillo es el único en todo el planeta que sirve para medir el paso del sol y por lo tanto determinar fechas todos los días del año. Existen en la zona maya y en otras partes del mundo observatorios que sirven para definir 4 o 5 fechas en un año, que son muy orientados a un cierto astro. Chanquillo sirve para definir las fechas todos los días del año, todos los meses, desde hace 2300. Eso lo hace excepcional. Eso lo hace totalmente excepcional, único en el mundo. Ahora, tenemos un poco para entender cuál es el proceso. Se tiene ya el expediente que se ha entregado este año, a inicios de este año me parece. El día 22 de noviembre justamente se convocó a una reunión el Ministerio de Cultura, Cancillería, para poder evaluar estas observaciones que hizo en su momento UNESCO. ¿Qué se ha concretado en estas reuniones de camino a tener, Dios mediante, esta declaratoria? Bueno, se ha comunicado algunas observaciones de información que se necesita, de información adicional, pero sobre todo las observaciones se centran en algo que vengo advirtiendo desde que se presentó la nominación, y es que no basta simplemente con declarar el interés y justificar el valor de Chanquillo, que eso está clarísimo, que es un lugar excepcional a nivel mundial, sino mostrar el compromiso del Estado que de ser declarado Chanquillo como patrimonio mundial será adecuadamente gestionado, habrá una unidad administrativa y habrá un presupuesto para conservarlo y desarrollarlo para que pueda ser visitado. Ese compromiso fuerte del Estado falta. Es más, las respuestas que se han dado hasta el momento no han satisfecho y se ha hecho preguntas adicionales. Por lo tanto, ese es el paso que el Estado tiene que dar, y lo vengo advirtiendo en realidad desde enero. La parte científica, cultural, es decir, el sustentar por qué Chanquillo debería ser patrimonio mundial, eso realmente está resuelto hace años. Y en las observaciones que ha enviado UNESCO no ha preguntado nada sobre eso. ¿Y cuáles son quizás nos podrías detallar qué tipo de observaciones ha hecho UNESCO? Bueno, básicamente en la propuesta que el Estado envía a UNESCO en enero de este año, dice, esta es la justificación por la cual Chanquillo debería ser patrimonio mundial. Esa parte parece que está clarísima, no hay ninguna pregunta al respecto. Esto que tú señalas que es excepcional en el mundo. Exactamente. Exactamente. Nosotros hemos dicho, esto es una obra maestra, producto del genio creativo humano, es uno de los criterios de UNESCO. No hay ninguna pregunta sobre ese tema. O sea, prácticamente eso ya hemos alcanzado. Está sentada esta primera cualidad. Está sentado. Pero también el Estado peruano ha dicho UNESCO, este es el plan de gestión, esto es lo que costaría, estos son los proyectos, programas, actividades, estas son las necesidades, estas son las instituciones que podrían financiar, tanto peruanas como extranjeras. Entonces UNESCO pregunta, ¿qué se ha avanzado? ¿Se ha inscrito el plan de gestión, se ha autorizado, se ha aprobado el plan de gestión, se ha conseguido el financiamiento? ¿Qué se ha hecho para iniciar los proyectos y programas que se describen en el plan de manejo, etcétera? Es decir, la promesa que hace el Estado peruano en la postulación tiene que empezar a concretarse para lograr la declaratoria. No es, dennos la declaración, celebremos con champán y ya veremos qué hacemos. No, de ninguna manera. Es importante esto que tú señalas, ¿no? Porque claro, el expediente para la declaratoria contempla este plan de gestión. Hace algunos meses se hacía esta denuncia, maquinaria pesada pasaba por parte del área intangible. ¿Qué es lo que se está haciendo actualmente, independientemente o no, si vamos a ser declarados patrimonio de la humanidad? Porque a nivel de país es patrimonio de la nación también. Exactamente. ¿Qué se está haciendo frente a estos hechos? Bueno, el sector privado ha hecho un aporte. Nosotros tenemos en este momento un proyecto de conservación que está tratando de preservar justamente las partes más importantes del observatorio solar. Esto es con el apoyo de una institución internacional que también tiene una contraparte peruana y que viene haciendo este trabajo desde hace varios años. Es realmente el compromiso del Estado el que falta. Y lo que ha habido es un intercambio de documentación con UNESCO, pero concretamente lo que se necesita es que el sector cultura comunique una voluntad firme y precisa de qué es lo que va a hacer para gestionar Chanquillo y con qué fondos. Y eso es lo que necesita escuchar UNESCO para poder dar esta declaratoria, que va a ser algo muy importante para el Perú. Entonces esto es algo a lo cual el Perú ya en realidad ya se ha comprometido y tenemos que
que todos empujar para lograrlo. Para lograrlo. Hay una cualidad importante que tú señalas, ¿no? Para que sea declaratoria. ¿Qué representa para nuestro país una declaratoria de tal envergadura? Porque es a nivel de la humanidad, a nivel mundial. ¿Y qué impacto tendría en cifras, quizás económicamente, para la comunidad? Porque, claro, el impacto económico también es importante de resaltar, el turismo cultural que se genera a partir de esos espacios que forman parte de nuestro patrimonio. Te agradezco la brillante pregunta. En primer lugar, es un orgullo para el país que sea reconocido el valor universal de este sitio, que una institución internacional diga esto que hay en el Perú es tan extraordinario que tiene que ser reconocido internacionalmente y en realidad le pertenece a la humanidad, no solo a los peruanos. En segundo lugar, es importantísimo el valor que esto tiene para fomentar la identidad nacional. Los sociólogos, los científicos políticos, los analistas de los problemas más profundos del país siempre inciden en temas como la educación y la falta de identidad. El hecho que una gran cantidad de peruanos a veces puedan privilegiar el espacio privado y la familia y el grupo sobre los intereses nacionales es uno de los problemas más profundos del país. No hemos construido esa identidad cultural. Un reconocimiento tan importante como este, un trabajo sostenido en cultura de muchos años, va a revertir esta situación en la cual idealmente deberíamos ser un país muy unido, una nación de peruanos. Y tener este sentido de pertenencia que a veces nos falta frente a nuestro Exactamente. Muchas veces, muchos de los problemas que podemos observar tienen esa raíz. Y por supuesto está también la parte económica. Tenemos la suerte que el Observatorio Solar ha sido construido precisamente por motivos climáticos, porque los observatorios modernos se eligen en lugares de perfecto espacio climático. Lo mismo fue Chanquillo. Entonces, tenemos la suerte que Chanquillo ha sido construido en una zona que está con un clima extraordinario, a pocos pasos de la Panamericana, a poquísima distancia del mar, en una zona que tiene algunas de las playas más hermosas del norte, una comida extraordinaria. Entonces el potencial turístico es extraordinario y ha sido medido y se ha estimado que aproximadamente 4 millones de dólares al año podrían ingresar a la economía por un turismo sostenible a partir de la declaratoria de Chanquillo, pero sí se hacen las inversiones necesarias, es decir, no basta que sea declarado. La capacidad para poder recibir Tiene que hacerse esto que UNESCO está esperando, ¿no? Y para terminar, porque me encantó la pregunta en realidad, nuestra posición, nuestros aportes a la historia de la humanidad son extraordinarios, pero a veces no se reconocen del todo. Entonces, por ejemplo, hasta a veces la historia que contamos sobre nuestro papel en el mundo refleja un poco esa posición del país subdesarrollado, ¿no? Nosotros aportamos la papa, aportamos productos, ¿no? Pero en realidad lo que nos muestra Chanquillo es que en Chanquillo se da el origen de la ciencia astronómica. En el Perú antiguo también se hacía ciencia extraordinaria y eso es importantísimo. Y lo importante de esta declaratoria es que va a permitir mejorar las investigaciones. De manera muy rápida y precisa, ¿qué es lo que se viene ahora luego de esta reunión que se han podido dialogar acerca de las observaciones? ¿Qué pasará el próximo año, 2020? Va a haber una nueva comunicación de observaciones, de pedidos de información adicionales y esta es verdaderamente la última oportunidad que tiene el Estado peruano para convencer a UNESCO de que pondrá los recursos y la unidad de gestión necesarios para administrar el sitio correctamente. Si no se logra en estas fechas, creo que UNESCO va a tener que poner postergar esta declaratoria. Bueno, esperemos entonces que se pueda subsanar esos observatorios y tener observaciones y tener buenas noticias el próximo año. El tiempo nos ganó, Iván. Muchísimas gracias por acompañarnos. Iván Gessi, director del proyecto Chanquillo, a propósito de esta postulación a la lista de Patrimonio Mundial de la UNESCO, el Observatorio Chanquillo, único y excepcional, no solamente en América Latina, sino, como bien señalaba Iván, a nivel mundial. Con eso nos vamos. Muchísimas gracias por acompañarnos.